Amados hermanos, les habla su hermano el profeta José Ramírez, y yo quiero decirles, hermanos amados, es hora de preocuparnos por alistarnos con Dios para volar en el rapto, porque los eventos que están sucediendo en el mundo hoy nos gritan que el fin se acerca y debemos tomar en serio las advertencias del Señor de escapar de la ira que caerá pronto sobre esta tierra depravada, blasfema, impía, inmunda. Las naciones están bajo una expectación constante de guerra. Como lo he dicho, hay un loco en Corea del Norte amenazando en cada momento con desatar una guerra nuclear. Pero sabemos que eso no sucederá, por muchas ganas que tenga, mientras la iglesia de Jesucristo esté acá en la tierra. Lo que detiene al diablo de hacer desastre con la gente más con un campo libre, porque hay una iglesia verdaderamente santa e intercesora. Yo no me refiero a los cristianos mundanos, a los que coquetean con el mundo, que están el sábado en una fiesta mundana y el domingo están en la iglesia. Bendito el Señor. Yo no me refiero a ese tipo de gente. Entre los temas que deben tratarse en las iglesias y entre los cristianos debe estar la guerra de Gog y Magog, entre otros, como el infierno, el lago de fuego, el juicio final, el rapto de la iglesia. Deben hablarse, y sobre todo yo tengo una inquietud de hablar de este tema de Gog y Magog, de esta guerra, porque muchas personas me han preguntado, me han escrito haciéndome preguntas acerca de este tema, y deberían hablarse de estos temas en lugar de estar hablando sandeces y sanganerías y de materialismo que tienen distraídos a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios, son hijos de Dios, pero están distraídos. Esa guerra está pronto por suceder, y si esa guerra va a suceder, porque es una profecía, ¿cuándo va a ocurrir esa guerra? ¿La veremos como iglesia de Cristo? Bueno, en relación a la guerra de Gog y Magog, Dios nos dejó algunas pistas escatológicas que revelan sus planes futuros para la guerra de Gog y Magog. Las pistas las encontramos no en ningún otro lugar, sino en las mismas escrituras. Las mismas escrituras hablan de los eventos pasado, presente y futuro. Este tema ha causado fisuras entre los hermanos debido a ciertos matices de opiniones diferentes. Pero recuerden que la palabra de Dios no es para contender. Dios es el único que sabe todas las cosas presentes, pasadas y futuras. Hace más de 2600 años, el profeta Ezequiel, que cuando entró a Babilonia, tenía unos 30 años de edad, él entró en la segunda deportación a Babilonia, Dios le reveló a él el plan que Dios tenía para la nación de Israel. Principalmente, ¿cuál era el plan? Hacer volver a los judíos a él. En los capítulos 36 y 36 del libro del profeta Ezequiel está revelado el cumplimiento de la promesa de Dios de reunir y de hacer volver a su pueblo de Israel, a su propia tierra, a su propio país. Ezequiel 36:24 dice: y yo os haré volver de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. El mismo Dios que los dispersó por toda la tierra como castigo a su infidelidad a Él en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que ahora los recoge de todas las naciones de la tierra para traerlos a la tierra que Él le prometió a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le daría. Génesis 17:7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo
para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Primera de Crónicas 16, versículos 17 y 18 dice, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Y el Salmo 105, versículos 8 al 11 dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Eso habla de la fidelidad en Dios. Lo que Él promete, lo cumple. En la visión, quiero irme un poquito allá, en la visión, ya que estamos hablando de Ezequiel y el libro de Ezequiel, en la visión del valle de los huesos secos, que estaban secos hasta los sumos, hasta los más no poder, que vio el profeta Ezequiel en el capítulo 37, es la restauración profética y la resurrección del pueblo de Israel como nación. Esta visión de Ezequiel 37 tuvo cumplimiento el 14 de mayo de 1948, cuando Israel resucita como nación y es reconocida nuevamente como una nación por una resolución de la ONU. Esto ocurrió 1900 años después de que los romanos, bajo el mando del general Tito, que después fue César de Roma, destruyeron a Jerusalén en el año 70 de nuestra era, después de Cristo, y los judíos fueron dispersos por toda la tierra. Esto fue el cumplimiento de la palabra de Jesús en Lucas 21-24, donde Jesús dijo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel enseñan que la guerra de Gog y Magog es una profecía reservada para el futuro. Esa será la última guerra que tendrá lugar en la tierra. Esta guerra será declarada por una confederación de naciones que Satanás va a lograr reunir después del milenio de Jesucristo para pelear contra Dios. En otras palabras, Satanás los va a engañar. Eres la serpiente astuta, criminal, asesino, mentiroso, padre de mentira, y los estará llevando a la guillotina y a la perdición eterna. Pero yo pregunto, ¿a quién se le puede ocurrir luchar contra Dios y vencer, o por lo menos terminar con la cabeza sobre los hombros? Pero Dios, como siempre, tendrá la victoria, y entonces vendrá la paz perdurable que el Señor le prometió al pueblo y al mundo en Daniel capítulo 9, versículo 24, que vendrá a través de Jesucristo, que es el príncipe de la paz. Las naciones que subirán a la batalla de Gog y Magog, esto es muy interesante y quiero que usted atienda, son las naciones de la antigua Ros, Magog, Mesec, Tubal, Persia, Etiopía, Fut, Gomer y la casa de Togarma. Y su líder se llama, el líder de estas naciones, las escrituras lo llaman Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Eso está en Ezequiel 38, versículo 2 al 6. ¿Dónde se va a desarrollar esta guerra? Dice la Biblia que será en los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Ezequiel 38, 8. Y el motivo que estas naciones tienen para invadir Israel es para arrebatar despojos y para tomar botín, y sobre todo para destruir al pueblo de Israel. Ezequiel 38, versículos 12 y 16. Esa siempre ha sido el deseo, la intención de Satanás, destruir Israel para evitar que Jesucristo vuelva a la tierra y no tenga él que ir al lago de fuego. Zacarías 14, 4.
Ahí dice la Biblia que el Señor Jesucristo, Zacarías 14:4, Él va a posar sus pies sobre el monte de los olivos. Eso es en Jerusalén. Dios es quien planificó esta guerra, porque es una guerra profética, y llamará a las naciones para que invadan los montes de Israel y los traerá, como dice el Señor en Ezequiel 38:4, con garfio en sus quijadas. ¿Para qué? Para que estas naciones cumplan el plan soberano de Dios y vean la ira y el enojo de Dios. Ezequiel 38:18, porque estas naciones odian a Israel y son enemigas de Dios. Es que la palabra de Dios dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y que los enemigos de Él serán avergonzados. Al finalizar esta guerra, Dios va a crear un mundo nuevo sin pecado, sin guerras, sin violencia, sin maldad. El propósito de Dios traer a estas naciones específicas a los montes de Israel es para ejecutar juicio sobre Gog. Ezequiel 38:22 dice: y yo litigaré, pelearé contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los pueblos muchos que vienen con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Dios tiene un tipo de granizo reservado para arrojarlo sobre sus enemigos en esos días de la gran tribulación. Por eso lo llama la palabra ese día el día terrible, espantoso de Jehová. Job 38:22 y 23 dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? En ese día Dios será engrandecido y será santificado, y el mundo entero lo tendrá que reconocer como el Dios Todopoderoso. Ese es el propósito. Ezequiel 38:23 dice: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Eso lo dice el Señor. Al Dios entrar a pelear personalmente en esta guerra, le está diciendo al mundo que Él está defendiendo a su amado pueblo de Israel. Ahora, ¿quién es Gog? Oiga bien, Ezequiel 38, versículos 2 y 3, allí nos revela el nombre del líder de esta confederación o coalición de naciones. Gog, el príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Este nombre también está revelado en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 4. Ahora, ¿quiénes son las naciones involucradas en esta guerra? ¿Quiénes son las que se van a involucrar? Ezequiel 38, 1 al 6, ahí nos da los nombres antiguos de los territorios que involucran a las naciones que van a invadir a Israel en esa guerra profética de Gog y de Magog. Dice la palabra: Ros, Gog, Mesec, Tubal, Persia, Etiopía, Fut, Gomer y la casa de Togarma. Ros, eso significa en hebreo antiguo cabeza, jefe, superior, pero también significa oso, y el oso es el símbolo de la nación de Rusia, es decir, que Ros es Rusia. Y dice también, para dar más claridad a esta cuestión que yo estoy diciendo, dice que vendrás de tu lugar, de las partes remotas del norte. Ezequiel 38:15, al norte de Israel está Rusia. Magog es Asia Central y parte de Rusia, porque Rusia es un territorio muy extenso. Mesec y Tubal es Turquía, Persia es Irán, Etiopía es Sudán, que es la antigua Kush y al sur de Egipto. Fut es Somalia, Gomer es Alemania y la casa de Togarma es Armenia.
En esta confederación de naciones que rodean a Israel, notamos que faltan las naciones actuales de Siria, Libia, Jordania, Egipto, Gaza, Irak y Arabia Saudita, que también odian a Israel a muerte. Ezequiel 38:13, ahí describe el Señor a estas naciones y dice que solo van a observar la guerra, pero no se van a involucrar en ella. Y estas naciones son descritas como Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, con todos los pueblos te dirán: ¿has venido para tomar botín? ¿Has reunido tu compañía para saquear, para llevar plata y oro, para llevar ganado y posesiones, para tomar gran botín? La Biblia no revela por qué razón estas naciones no participan activamente en la guerra de Gog y Magog, aunque lo deben hacer de una manera discreta, sagaz, maliciosa. Ahora, si son enemigas históricas de Israel, ¿por qué no la atacan? Bueno, solo Dios sabe por qué Él la mantiene alejada. Puede ser porque al ver Israel estas naciones, pues, añadidas a las que ya le están invadiendo, pues, yo creo que le va a faltar aliento. Y Dios es un Dios sabio. Ahora, ¿quién es Ros? Ezequiel 39:1 y 2 afirma que Ros es de las partes del norte, la nación que está, como lo dije, ubicada geográficamente frente a la tierra de Israel, es Rusia, y siempre Rusia ha sido enemiga a muerte de Israel. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir esta guerra? Esta guerra será al finalizar el reino milenial de Jesucristo. Y eso será cuando Satanás sea soltado de su prisión y saldrá por toda la tierra, a los 4 ángulos de la tierra, a incitar a las naciones, a Gog y a Magog, para reunirlos para la batalla. Y dice la Biblia que serán en número como la arena del mar. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8. Entonces la iglesia de Jesucristo verá esa guerra y todos los acontecimientos de la tribulación y de la gran tribulación desde el cielo. ¿Por qué? Porque ya ha sido raptada y estamos en el cielo. Y Ezequiel dice que es para los últimos días de la humanidad, que será el fin de los años, Ezequiel 38:8, y en los postreros días, Ezequiel 38, versículo 16. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra en el rapto de la iglesia, antes de la tribulación, quedará el camino entonces libre para el establecimiento de una religión ecuménica y apóstata que ha promovido el falso profeta. Apocalipsis 13, versículo 11 al 15. Para ese tiempo, las únicas religiones monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios, que quedarán en la tierra y que rechazarán al anticristo, serán el judaísmo y los creyentes en Cristo que se conviertan al Señor en esos días de la tribulación, y lo harán a través, pues, de la predicación de los 144,000 judíos sellados, apartados, que serán los evangelistas de esos días del fin. Es por eso que el anticristo va a desatar una mortal persecución en contra de estos que se oponen a su culto satánico, porque dice la Biblia que él se levantará contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Esto será durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. El mundo quedará, y yo le voy a decir algo, hermano, esto es para que usted y yo nos activemos en buscar a Dios. Para esos días el mundo estará en un total caos debido al rapto de la iglesia. No sabrán qué se hicieron esas multitudes de personas, de niños, incluso desde el vientre han desaparecido de las cárceles, cristianos verdaderos han desaparecido de los trabajos y de todos los lugares, y no saben qué es el rapto. Y los hombres en la tierra, entonces, mediante ese caos que va a quedar, van a clamar porque aparezca un Salvador, uno que pueda traer la normalidad al mundo,
Entonces, cuando aparece el anticristo con su discurso y su máscara y su faceta falsa, diabólica, de falso Mesías, y entrará en escena mundial firmando primeramente un acuerdo de paz con Israel, y así va a conquistar fácilmente las tierras de los países musulmanes del Medio Oriente, y eso hará que el antiguo imperio romano resucite, como está profetizado en las Sagradas Escrituras. El mundo, como le dije, estará devastado y sobre todo estará desprevenido de los planes de Satanás, porque luego del rapto no comienza inmediatamente el periodo de la tribulación, y menos el de la gran tribulación, sino que luego de la firma de un acuerdo de paz entre el anticristo e Israel, Daniel 7:27 y Isaías 23:15, es que comienza verdaderamente el tiempo de la tribulación, que va a desencadenar en el tiempo de la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, la segunda parte de la semana 70. Entonces, desde el momento en que la iglesia es arrebatada al cielo, Satanás estará inyectando en el corazón de Rusia y su coalición de naciones musulmanas para preparar su logística en secreto para invadir y atacar a Israel. Esa será la guerra de Armagedón, Apocalipsis 19:19-21, que no es la misma guerra de Gog y Magog. Ya les voy a aclarar eso por las mismas escrituras. Esta guerra de Gog y Magog, profetizada por Ezequiel, tendrá lugar en los últimos tiempos. Israel será el escenario de esta guerra. Esta es una guerra profética y se va a cumplir. Y entienda esto, nunca en la historia del Medio Oriente se han unido las naciones descritas en la coalición que ya nombré en un ataque contra Israel, aunque ganas no le falten, pero todo se cumple conforme al plan de Dios y punto. Y todo el mundo tiene que sujetarse del diablo para abajo. Y en ningún momento en la historia Israel ha nombrado a un valle con el nombre de Amon-Gog. Amon-Gog significa multitud de Gog, o el calor de Gog, o el sol de Gog. Ezequiel 39:11. Ni un pueblo llamado Amona, que significa multitud, significa su alboroto. Ezequiel 39:12-16. En donde los judíos enterrarán a los invasores por 7 meses para limpiar la tierra de los cadáveres producto de la guerra y sanearla. Es importante saber que en Ezequiel 36 y 37 el profeta revela que el pueblo judío se volverá a su tierra natal. Ezequiel 36:24 dice: porque los tomaré de las naciones, los recogeré, solo dice Dios, de todas las tierras, y los llevaré a su propia tierra. Daniel habló también acerca de esto. Desde el 14 de mayo de 1948, Israel, cuando Israel se convierte en una nación libre y soberana, y los judíos se establecieron en su tierra original, la tierra que Dios le prometió a sus padres, y luego de la guerra de los 6 días en el año 1967, cuando recuperaron a Jerusalén y conquistaron incluso los altos del Golán, que por cierto, el presidente Barack Obama, usado del diablo, trabajó mucho para que Israel fuera desprendiéndose de nuevo de los territorios que ellos conquistaron allí. En la guerra de los 6 días en el 1967 estaban bajo el mando de un general llamado Moshe Dayan. Eso es historia y no tengo tiempo para eso. Entonces, a partir de 1967, cuando los judíos recuperan a Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey y le corresponde al pueblo de Israel, ellos conquistaron los altos del Golán. A Israel nadie a partir de ahí lo volverá a esclavizar, jamás.
y ni hay potencia mundial que los saque de la tierra que Dios le prometió a sus padres que le daría como posesión perpetua, sempiterna. De ahí nadie los saca. Fue Dios que peleó por ellos esa guerra de los 6 días. Dicen los historiadores, los corresponsales de guerra, para la guerra, valga la redundancia, de los 6 días, 1967, que los enemigos de Israel veían que en las montañas, en los campos, en el desierto de Israel, habían caballos de fuego con unos personajes de fuego y espada de fuego en la mano. Era tan terrible que ellos se salían de sus carros de guerra, abandonaban los tanques y huían despavoridos. Otros corrían a donde estaban el campamento de guerra de los judíos y se arrodillaban y caían ahí y se rendían, porque era la guerra de Dios, Dios peleando por su pueblo. Mire, cuando Dios va al frente no hay diablo que resista, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el Dios que cumple sus promesas y guarda a sus hijos. Y eso es una promesa solamente para los hijos. Después de tantas devastaciones, incluso de genocidios del pueblo judío, Israel hoy es una nación fuerte, próspera y desarrollada. Y en cuanto a lo económico, pues es muy sólido y recientemente descubrió una reserva de gas muy importante en su territorio, además de contar con una incalculable fortuna, riqueza en minerales que están allí en el Mar Muerto. Por lo tanto, la pregunta en Ezequiel 38:13 que dice: ¿has venido para tomar el botín? ¿Has reunido tu compañía para saquear, para llevar plata y oro, para llevar ganado y posesiones, para tomar gran botín? Pues estas naciones invasoras, aparte del odio a Israel, también son motivados por las riquezas de la tierra de Israel. Ezequiel 38:11 y 12 dice: y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Israel geográficamente está en el centro de la tierra. Dios puso a Israel como el ombligo del mundo, el ombligo de las naciones. Duélale a quien le duela. Israel es el pueblo de Dios, el pueblo sagrado, peculiar de Dios. Entonces, como ya les dije, esta invasión a Israel ocurrirá durante la gran tribulación al finalizar el milenio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 20:7-9. Esta guerra será la última en la historia humana y se irán acomodando las piezas en el rompecabezas profético escatológico de Dios, y eso comenzará desde el mismo momento en que la iglesia de Jesucristo se haya ido al cielo en el rapto. Entonces, ¿cómo quedarán las cosas en la tierra? Bueno, después de que Gog, óigame bien, después de que Gog y sus tropas caen en la montaña de Israel, en los campos de Israel, en los montes de Israel, y como ya les dije, que Israel enterrará los cadáveres de los invasores en el valle de Amón-Gog, y las naciones musulmanas quedarán en ruinas, y su fe en Alá y en Mahoma quedarán destrozadas y avergonzadas, y verán que ni su Dios ni su profeta los pudo salvar y librar del caos y de la derrota que el Dios de Israel, el Dios de los judíos, el Dios del mundo y del universo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les propinó. El Salmo 97:9 dice: póstrense delante de Él todos los dioses, bendito el Señor. Algunos teólogos creen y han enseñado que la guerra de Gog y Magog y la batalla final del Armagedón son el mismo evento. Ahora, ¿por qué la confusión? Porque ambas guerras son descritas como eventos que van a ocurrir al cabo de los años, Ezequiel 38:8, y al cabo de los días, Ezequiel 38:16.
Hay mucha diferencia, amados hermanos, entre estos dos eventos. Son dos guerras distintas. Los que participan en ambas guerras no son los mismos, ni pelean en el mismo tiempo. La guerra de Gog y Magog involucra específicamente a ciertas naciones contra Israel. Ezequiel 38, 1 al 6, ya nombré qué naciones son. Y Armagedón incluye a las naciones de toda la tierra que serán reunidas por el anticristo y el falso profeta para invadir Israel y destruirlo. Zacarías 12, 3, Zacarías 14, 2 al 4 y Apocalipsis 19, 19 al 21. Los lugares en donde se llevarán a cabo estas dos guerras son diferentes. Ezequiel 38, 8 aclara que la guerra de Gog y Magog tendrá lugar en los montes de Israel, y Armagedón será en el valle de Jezreel, junto a la llanura de Megiddo. Segunda de Crónicas 35, 22 y Zacarías 12, 13. Y quiero decirle que en Israel no hay un lugar que se llame Armagedón. Ese es un nombre profético, un nombre espiritual. Hoy el valle de Jezreel, donde se va a desarrollar la guerra de Armagedón, es una llanura verde muy fértil, y debido a su ubicación en el valle de Megiddo, ese es el lugar señalado por la profecía en donde tendrá lugar la guerra de Armagedón. Apocalipsis 16, 16, al valle de Megiddo también se le llama el valle de Jezreel. La derrota de ambos invasores, aunque tengan cierta similitud, no coinciden. Los invasores de Gog y Magog son derrotados por Dios mismo con fuego que descendió del cielo, y Satanás es echado al lago de fuego, en donde ya se encontraban el anticristo y el falso profeta. Y eso es para aclarar que son dos guerras distintas. Apocalipsis 20, 9 al 10. Porque si ya el anticristo y el falso profeta estaban en el lago de fuego cuando Satanás llegó después de la guerra de Armagedón, quiere decir que el anticristo y el falso profeta que dirigieron la guerra de Armagedón fueron destruidos sus ejércitos y ellos fueron lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre. Eso está en la Biblia. Y en esta guerra también dice la Escritura en Ezequiel 38, 22, que Dios Padre peleará contra ellos con pestilencia, con sangre, y hará llover sobre él, o sea, sobre Gog, y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y además dice que traerá tal confusión Dios sobre esos ejércitos muy numerosos como la arena de la mar, que la espada de cada cual será contra su hermano. Eso está en Ezequiel 38, versículo 21. Entonces, a diferencia de la guerra de Armagedón, Jesucristo vencerá a las naciones invasoras de Israel con la espada aguda que sale de su boca. Esto es porque Jesucristo mismo va a pelear esa guerra de Armagedón. Con la palabra que sale de su boca, pues los va a destruir. Apocalipsis 19, versículo 15. Los líderes de las invasiones en ambas guerras no son los mismos. En la guerra de Gog y Magog es el príncipe y gobernante de Ros, Mesec y Tubal, Ezequiel 38, 3, y en la guerra de Armagedón es la bestia o el anticristo junto al falso profeta que controlan toda la tierra. Entonces los ejércitos que van a intervenir en estas dos guerras tampoco son iguales, son diferentes. Los invasores de Gog y Magog buscan conquistar un Israel pacíficamente desprevenido, Ezequiel 38, 11, y los ejércitos invasores de Armagedón, al ver a Jesucristo en el cielo montando en un caballo blanco que viene a la tierra a defender a su pueblo Israel de la inminente destrucción, entonces dice que se preparan para pelear contra Jesucristo. Apocalipsis 19, 19. Y como conclusión, amados hermanos, quiero decirles, queridos hermanos, el Señor nos está llamando a que nos preparemos, a que estemos alerta, porque el Señor ya ha cumplido todas las cosas. Quiero hacer un breve resumen acerca de esta
de este tema. El rapto de la iglesia va a quitar al Espíritu Santo, que es quien detiene al anticristo de que se manifieste en la tierra. El Espíritu Santo de Dios es la única persona con el poder sobrenatural para hacer esto. Segunda de Tesalonicenses 2, 6 al 7. El anticristo entonces entra, estoy haciendo un recuento, en escena mundial, firmando un pacto de paz con Israel para reconstruir al antiguo imperio romano. Jesús regresa al final de los 7 años de la tribulación, de la gran tribulación, para derrotar a sus enemigos en la batalla de Armagedón, y luego de esto Israel va a reconocer a Jesucristo como su verdadero Mesías e Hijo de Dios. Luego de esto viene la guerra de Gog y Magog, que provoca la destrucción de la influencia rusa y musulmana en el Medio Oriente. Después de la gran tribulación, Israel durará quemando las armas que quedaron después de la guerra de Gog y Magog. Luego Jesús reúne a la gente de todo el mundo para hacer el juicio a las ovejas y a las cabras. Oiga bien, lo que resulta en que solo los creyentes van a ingresar al reino milenial de Jesucristo, es decir, las naciones ovejas, porque hay naciones cabras que serán destruidas. Mateo 25:32 dice: y serán reunidas delante de él las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Oiga bien, las naciones cabras no entrarán ni en sueño en el milenio de Jesucristo. Créame, mi hermano, ya todo está preparado para que las profecías se cumplan. El rapto puede ocurrir en cualquier momento, incluso mientras yo predico. El anticristo está listo para hacer su aparición pública mundial. Ya está construido el templo que va a reunir a todas las religiones, las va a aglutinar, las religiones, a todas las religiones de la tierra, y se ha concluido que el único que puede dirigir este templo es el Papa de Roma. El pacto de paz entre el anticristo e Israel ya está en la mesa de negociaciones. La marca de la bestia está lista para ser implantada obligatoriamente con sentencia de muerte a quienes no la acepten. Hay una nación, esto lo digo ya como profeta de Dios, en donde tienen más de 2000 guillotinas preparadas. Eso está en secreto, alto secreto, pero hay campos de concentración para aquellos días donde los que se rebelen, que no acepten la bestia, su gobierno, ni su marca, ni adoren su imagen, serán llevados y allí serán asesinados. Entonces el Éufrates también prácticamente está seco para que los reyes del Oriente invadan Israel para la guerra de Armagedón, Apocalipsis 16:12. Pero Jesucristo va a derrotar al diablo, al anticristo, al falso profeta, y va a establecer su reino en la tierra por 1000 años, y después del milenio de Jesucristo, Satanás es soltado de su prisión donde fue atado al comienzo del milenio, en el pozo del abismo, y reúne Satanás a las naciones de la tierra para la guerra de Gog y Magog, que va a dirigir contra el campamento de los santos, donde está el Señor y su pueblo espiritual, y la santa ciudad es Jerusalén. Y entonces Dios los va a consumir con fuego que cae del cielo, y Satanás es arrojado al lago de fuego. Eso dará paso al juicio final, y luego de eso viene la creación de los cielos nuevos. El juicio final es cuando los que están en el infierno están perdidos, serán resucitados. Eso es la segunda resurrección, que es para muerte y confusión perpetua, Daniel 12:2, y comparecerán ante el tribunal del trono blanco y serán condenados porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida, y serán arrojados al lago de fuego y azufre, y esa es la muerte segunda y la tierra nueva. Así que prepárate, amado hermano, porque el rapto está a la puerta. Pero creemos que los participantes ya están en su lugar y que la escena está a punto de esta batalla épica que se librará en un futuro no muy lejano. Así que prepárate, levántate, despiértate,
santifícate que el rapto está a la puerta. Dios te bendiga. Shalom.